Muy buenas tardes a todos, les agradecemos, nos permitan acompañarlos con el mundo de las marcas, el mejor programa de contenido empresarial. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán por el 94.5 de su FM y por Facebook Live y en todas nuestras redes sociales y podcast. Hoy comparto el micrófono. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a nombre de Fernando Isla, un servidor Enrique Guerrero. Iniciamos el día de hoy, martes con calor. Todavía no se dejan venir bien las aguas. Parece que esta semana todavía podemos tener algo de humedad, pero no se emocione tanto. Sí, las temperaturas van a bajar un poquito, pero todavía vamos a seguir sufriendo los estragos del calor. Y bueno, hoy tengo el gusto de compartir el micrófono con el doctor Salvador González. Él es médico psiquiatra, especialista en temas de trastorno de depresión y ansiedad y adicciones. Salvador, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Pues aquí, como todos los martes, tratando de ofrecer alguna información a toda nuestra audiencia. Ahorita es un tema muy interesante, ¿eh? Fíjate que sí, Enrique, realmente el tema bueno, dentro de lo que es el campo de la salud mental, es importante diferenciar incluso ante la opinión pública, me interesa poder decirles que una cosa es la salud mental y otra cosa es la enfermedad mental. Digamos que es Ujú, la antítesis de la salud mental, claro. pues es la enfermedad mental. Pero que quede muy claro que cuando hablamos de enfermedad mental, de esta que habitualmente se conoce como locura, estamos hablando de un porcentaje de 1% de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos llegar a tener Ujú, de una alteración de nuestra salud mental, sin llegar a claro, tener que considerarse como una verdadera enfermedad mental, ¿no? Un claro, trastorno de la personalidad, una dificultad en cuanto a las relaciones interpersonales, un trastorno de ansiedad, Enrique, tampoco puede considerarse como claro. una verdadera enfermedad mental, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud sí establece claramente que tanto la ansiedad como la depresión y el tema de todo lo que tiene que ver con adicciones sí deben considerarse como una enfermedad. Y es un tema importantísimo, Enrique, todo eso que estamos trabajando ahorita, porque pues, se habla de que cuando menos el 20-25% de la población en general pudiera estar pasando por un tema de adicción, no de adicción tanto, sino de depresión, de ansiedad, y después de la pandemia con mucha más razón. Sí, es un tema que va a ser muy importante que lo platiquemos y te lo agradezco muchísimo porque sí es un porcentaje a nivel mundial impresionante, pero también lo que tenemos en México y que bueno, que de alguna manera lo hemos normalizado y que bueno, pues ya a veces se vuelve un tema muy duro y difícil de tratar, ¿eh? Fíjate que esto que estás diciendo es algo que desafortunadamente nos viene pasando con estas enfermedades que son tan frecuentes, que sí es cierto, las normalizamos, pero cuando entramos ya en una etapa crítica de la enfermedad, cuidado. Nada más simplemente recordar que uno de los problemas más importantes que se presentan en los enfermos deprimidos es esa desesperanza que llegan a tener cuando están sufriendo mucho por su depresión, pues que los lleva a ideas de autolesivas. Ya no queremos hablar mucho de suicidio, sino lesiones autolesivas, incluso que los llegan a pensar en Bueno, quitarse la vida, ¿no? pues vámonos directo a tu tema, ¿qué te parece de las noticias? Pues ya aquí podemos decir, digo, hay muy buenas noticias que luego vamos a ir platicando, pero Claro, bueno. claro. Entonces, hoy el tema es depresión y afectación laboral y familiar. Yo me permito manejarlo o decirlo de esta manera. Cuando la tristeza se vuelve carga, es una depresión, trabajo y familia. Ya se vuelve una carga. Sí, por supuesto, Enrique. Y cuando la tristeza se hace crónica, o sea, la tristeza es una respuesta, Enrique, que todos debemos tener como una parte normal de lo que es nuestro desarrollo personal. Una persona que no tiene esa capacidad de sentirse triste o de sentirse contento, está teniendo una alteración muy importante en lo que es su esfera afectiva, Ujú. ¿sí? Las esferas importantes de nuestro cerebro que nos permiten movernos y nos permiten interactuar, funcionar adecuadamente, tienen que ver con pensamiento, con afecto y particularmente con capacidad de movimiento y el Oye, pensamiento, ¿no? sería bueno, lo normal es hablar muchas veces de la depresión, que Ujú. es, yo me queda claro que es un detonador que te puede llevar a la ansiedad o te puede llevar a muchas cosas, la depresión. ¿Qué es la depresión? Mira, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza particularmente por una baja muy importante de la actividad general, una sensación de una tristeza que aparentemente no tiene una razón de darse, aparentemente hay que No hay un trabajar. porqué. No, fíjate que sí, Digo, por eso, habitualmente, sí, aparentemente no hay un porqué, no pero hay un porqué aparentemente. Lo que sí es un hecho es que sí genera
una gran cantidad de dificultades en lo que es la actividad rutinaria. Te lleva a no querer moverte, te lleva a no querer trabajar, baja mucho tu capacidad de desarrollo social. Es esa sensación que tienes de no querer establecer ningún lazo de comunicación con nadie y te hace sentirte en una sensación de mucha soledad, de mucha desesperanza y de muy poca productividad y poca interacción a nivel social e incluso familiar. Yo creo que es importante, lo que sí es aconsejable diferenciar, Enrique, y lo decía en algunas palabras antes de comentar esta parte final, que no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Te decía, la Ok, tristeza es una respuesta normal. Perdón. Que todo el mundo tenemos digamos que tenemos esa capacidad de poder identificar los momentos de la vida en donde estamos interactuando y esto nos tiene que dar una respuesta en nuestro estado de ánimo, ya sea de sentirnos muy contentos, de sentirnos alegres, de sentirnos con una gran capacidad de productividad y estamos contentos, no estamos tristes, sería lo contrario. ok. Pero en momentos nada más, Enrique. O sea, yo puedo tener un conflicto importante dentro de mi entorno familiar y en ese momento empiezo a tener una serie de sensaciones, un poco hasta de frustración, que me hacen sentirme bajo en mi estado de ánimo, que me hacen sentirme triste. Pero si al día siguiente las condiciones cambian, establezco alguna comunicación que me permite resolver el problema que un día anterior había tenido, a eso se le llama tristeza nada más. A eso no se le puede llamar depresión. Depresión. La depresión en sí, como tal, como se considera a través de todas las instancias que tienen que ver con salud a nivel mundial, es ese proceso que se lleva cuando menos 2 semanas de estar con esa sensación, aun cuando, como tú dices, no tengas ninguna razón para ello, ¿sí? O sea, si yo tuve un conflicto y me paso 2 semanas con esa sensación de apatía, de indiferencia, de tristeza, sí puede considerarse ya como una depresión y hay que trabajar con esa depresión. También con los cuadros que son de tristezas profundas, que nos llevan a trabajar lo que se llama la psicoterapia de intervención en crisis, así se le llamaría cuando hay una tristeza, una ruptura de una relación de pareja, el hecho de que tú estás muy bien dentro de una relación de trabajo y que te dicen se acabó tu trabajo, te puede llevar en ese momento una sensación de mucha tristeza y de mucha desesperanza, pero no podemos considerarla como depresión como tal, sino hasta que tiene ya cierto tiempo de estarse Ok. presentando. Entonces, la depresión no solo afecta a quien la padece, también a quienes lo rodean, ¿no? Mucho, Enrique, mucho, ¿eh? Yo Y creo por eso que, es que hoy vamos a hablar de esta condición que influye en el trabajo, la familia y la vida cotidiana. Pues eso fíjate, me parece. Enrique, que particularmente con los objetivos de este programa, pues sí es, hombre, trabajar un poco pues, con los empresarios, con los con los grandes trabajadores, porque sí se ha demostrado, Enrique, que baja mucho, mucho el nivel de ¿Te actividad y de parece si productividad. empezamos por la parte empresarial, luego nos vamos Bueno, a la familiar, ¿te me parece? Ok. parece. ¿Cómo se manifiesta la depresión en el entorno laboral? Lo más importante es la disminución en su capacidad de productividad. Eso es algo que definitivamente lo podemos ver. Ahora sí que estamos conscientes de que tenemos un grupo de trabajo, dentro del grupo de trabajo, gente con un nivel de desarrollo laboral, profesional muy alto. Y desgraciadamente esto, empezamos a ver que baja mucho ese nivel de productividad. Empezamos a ver que tienen con frecuencia faltas en lo que es el ámbito laboral, o llegar tarde, llegar en condiciones incluso hasta de aspecto diferente, Enrique. O sea, el aspecto es muy importante. Yo creo que todos los grandes empresarios saben muy bien cómo poder identificar cuando una persona no está en su mejor estado de ánimo. Ok. Incluso a la hora hasta de verlo cómo llega, a la hora que llega caminando, no es lo mismo llegar caminando con todo el Ahorita. deseo de estar trabajando que lo que sería definitivamente el tema de llegar así como con muchas ganas de De hablar, acuerdo. de Ok. desarrollarse. Ahorita vamos a seguir platicando, tenemos que irnos a un corte, no sin antes recomendarles y decirles que los nuevos planes de Telcel Libre sin plazos forzosos te dan la libertad de elegir el plan que se adapte a tu necesidad con la mejor red de mayor cobertura y velocidad Telcel 5G. Además, tienes acceso a lo más reciente de la tecnología con las mejores marcas en dispositivos móviles. Vayan a Telcel por su plan Telcel Libre sin plazos forzosos con más gigas y lo mejor, cashback Telcel que se genera cada mes de acuerdo con la renta de tu plan. Te esperan ellos en los centros de atención a clientes de Telcel. Recuerden que están abiertos de lunes a domingo y ya lo saben, vayan a Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Vamos a un corte y regresamos.
Y el día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya muchos hicieron su despensa aquí como el doctor, pero le tengo una excelente noticia. Hoy es martes de frescos en nuestro súper favorito, Super Aquí. Hagan su despensa aprovechando las mejores ofertas de esta temporada sin preocuparte por el precio. Así que busca los precios más frescos en frutas, verduras, carnes, lácteos, panadería y salchichonería. Aquí te vamos a decir algunas de las promociones del día de hoy, martes de frescos. Huevo de 18 piezas con las marcas Bachoco, Crío o Kaki a 49.95 pesos. Papa blanca y pepino verde a 24.95 pesos el kilo. Chuleta ahumada de cerdo a 119 pesos el kilo. Espaldilla de fresca de cerdo o la molida especial de cerdo a 79.95 pesos el kilo. Todos los productos Pilgrims del día o a la mesa con el 30% de descuento. Aplican restricciones. Encuentra estas y otras promociones en sus redes sociales. Búscalos como @superaquioficial en Facebook y en Instagram y como @superaquimx en TikTok y en X. Así que ya saben, aquí está bueno y barato. Doctor, estábamos con el tema de cómo afecta el tema de la depresión en la parte laboral y familiar. Ya platicamos de cómo se manifiesta o estábamos platicando el tema de la depresión, cómo se manifiesta en el entorno laboral, ¿no? Con sus consecuencias que son el bajo rendimiento, el ausentismo, también los conflictos laborales, ¿eh? Problemas Pues sí, sí, sí. entre los Entonces, colaboradores es algo normal. Y también con el tema del burnout. sí, por supuesto también. Fíjate que hay una cosa que se ha venido trabajando ya desde hace varios años, en lo que es el trabajo, vamos, dentro de las empresas, que es lo que se llama el presentismo. O sea, el hecho de que una persona puede estar pasando por una crisis, como tú lo mencionabas antes, como que se ha ido normalizando en que mi estado de ánimo sea un estado permanente de estado de ánimo bajo, Ujú. con un nivel de productividad en todas mis acciones también muy bajo. A pesar de eso, hay la obligación, hay la necesidad de estar yendo a cumplir con un horario, a cumplir con un trabajo, y eso hace que yo vaya a trabajar, pero mi nivel de capacidad, incluso intelectual, baja mucho, y esto hace que yo estoy presente en mi trabajo, pero el nivel de productividad ya no está siendo el mismo. Entonces aquí es a donde sí se hace necesario, pues ahora sí que el apoyo de algunas gentes que tengan de alguna forma capacidad de poder identificar estas situaciones dentro del ámbito laboral. O sea, me parece que lo que es el campo de la psicología laboral, y bueno, lo que nosotros trabajamos también en el campo de la psiquiatría, sí es aconsejable que se tenga presente para estar midiendo los niveles de productividad, los niveles de asistencia, los niveles de cumplimiento de horarios. Es que ese es uno de los temas, el nivel o los niveles de productividad, las mediciones que te hacen y todo esto, es un tema para sentirte presionado y eso también te provoca cierta depresión, ansiedad inclusive, ¿no? Yo diría que no estarlo haciendo así en una forma metódica, diaria, ¿no? Semanal, pero sí que exista de alguna forma personal preparado, o sea, los mismos jefes que puedas llegar Ujú, a tener, claro. mandos medios, mandos un poco más altos, que tengan un poquito esa formación, esa información y esa formación de cómo identificar a sus empleados, a sus súbditos, cuando no están teniendo ese desarrollo que tendría que ser un desarrollo total y completo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sí creo que es fundamental
en este campo de trabajo, de lo que es lo que se llama el estar presente, pero que una persona, incluso hasta su cara se vea, Enrique. Es muy común que cuando llega una persona así con una situación de un conflicto fuerte, o que esté deprimido, Enrique, aún sin conflicto, porque la depresión no tiene que ser siempre como una respuesta a una situación vivencial externa. Oye, es que sí te entiendo, y es que es fácil, hay que ponernos en el papel, porque sí, las autoridades están trabajando mucho el tema con los trabajadores, ¿no? Con los Ujú. colaboradores. Yo sé de muchos temas de estos. El tema también, por ejemplo, tú ves a unos niños que están trabajando y que están contentos, pero Ujú. ¿sabes qué? Resulta que su compañero de escuela o su excompañero encontró un trabajo donde está trabajando desde casa. Y si esta persona tiene un trabajo, te estoy poniendo un ejemplo de Sí, 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 cientos, ¿eh? sí. Él tiene que ser presencial. Y ellos ya se les empieza a mover el tema de que, bueno, como el mío es presencial y el tuyo es laboral, empiezan esas comparativas Ujú. y entonces ya empieza a tener un conflicto de estrés, porque él sí tiene ese tipo de trabajo. Estamos hablando de lo laboral, no de cosas. Claro, claro. Y entonces ya empiezan los conflictos. O sea, aquí sí se necesita trabajar, sí, como dices tú, con las personas de medios, mandos altos Ujú. o medios, pero también con un tema muy reforzado con el tema con las personas que están laborando, en general. Fíjate que una de las cosas que nosotros, al menos yo como especialista en el campo de la salud mental, sí trataría yo de establecer una capacitación para las empresas para poder identificar incluso lo que, cuando estamos hablando de un estado depresivo, de un estado de ansiedad y de un cuadro de estrés, Enrique. O sea, sí es cierto, cuando tú estás con una situación de mucha presión laboral o que estás viendo incluso las diferencias que puede haber en tu trabajo con otro trabajo que no es tan de tanta presión, sí te puede llevar a una serie de síntomas o de molestias físicas, pero que no tienen que forzosamente llevarte a una depresión, ¿sí? Ujú, Entonces, sí es aconsejable esa sensación de decir, bueno, vamos a tratar de establecer un medio laboral en donde establezcamos incluso horarios de descanso, que es una cosa que en México no se maneja mucho, pero un horario de descanso en donde incluso dentro del ámbito de trabajo organices 10 minutos, 15 minutos en donde todo el personal simplemente haga un poco de relajación, que ya ahora se va a trabajar ya mucho sobre esto de la ley de la silla, que ahora sí a todo el mundo se ujú. le va a ofrecer una silla. Eso es parte para ir quitándoles ya esos niveles de estrés que les genera simplemente el cansancio de estar parado mucho tiempo, les genera Te estrés. platico un poquito. Este tipo de leyes que están sacando, que aparentemente Favorecerían. son muy buenos y que están pensados. Sigo, sí, habrá unas situaciones donde sí sea necesario ponerles una silla, Sí, hablo claro, claro. vigilantes a lo mejor, que están todo el día parados, pero no se está haciendo de la manera tan rápida como ellos creen, y eso está provocando más tensión con las personas. Este tipo de cosas que normalmente se hacen como para hacerse de, vamos a llamarlo así, Ujú. populismo puro. Sí. Y cuando estamos viendo que sí va a suceder, pero va a suceder hasta dentro de quién sabe cuántos años, como los horarios estos de la semana, ¿no? De Ajá. 48 a 40 horas, Sí. y que estamos viendo. Sí, es algo que va a pegar mucho a los empresarios, pero que el trabajador ya también ya se está viendo así como cómo se va a ver beneficiado. Y esto también causa un tema de estrés con las personas. Sí, definitivamente, Enrique, y les va a generar mucho, porque además, si no se capacitan para entender que el hecho de haberles reducido un horario de trabajo va a implicar que durante las 40 horas que sí van a estar, va a haber más presión para poder tener los niveles de desarrollo que la empresa estaba teniendo, les va a generar tensión, les va a generar estrés, pero muchos de ellos no van a caer en este estado del que estamos hablando de lo que sería la depresión, Enrique. Y podemos entender que las medidas de atención, las medidas de protección y las medidas incluso de prevención para disminuir el estrés son muy diferentes a lo que sería el identificar a una persona que está pasando por un estado depresivo. Pero en la parte de empresas, ¿cómo o cuáles serían las señales que deben alertar, sobre todo a las áreas de recursos Sí, sí, humanos, que sí, para eso están, claro. para alertar de un empleado o un compañero que estén sufriendo este tipo de trastornos, vamos a llamarlo así? La continuidad de las molestias que se están presentando, Enrique.
El sujeto que tiene estrés, de una u otra forma, va a estar preparándose, va a buscar estrategias para poder resolver esas molestias, a veces un poquito de sensación como de opresión en el pecho, que son síntomas de estrés y de ansiedad, un poco del dolor de cabeza. Hay que capacitarlos para que entiendan eso. Y entonces, una vez que tú estás capacitando a tu personal, que cuando siente esas molestias, acuda a recursos humanos y que recursos humanos, a través de alguna intervención de una psicóloga o de un médico de la misma empresa, pues va a ayudarle a resolver Ok, muchas situaciones de esos conflictos. bueno, pues hablemos de oportunidades de inversión. ¿Qué tal la compra de un lote residencial premium a precio de preventa? Es un desarrollo que es una realidad. Está enclavado en la naturaleza con excelente calidad de urbanización, instalaciones ocultas, arquitectura de paisaje en camellones y áreas verdes, con más de 20 amenidades listas y plusvalía garantizada. Sí, estamos hablando de la Reserva Yucatán. Para más información, entren a su página, La Reserva Yucatán. Vamos a un corte. En un momento regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Los sueños se hacen realidad en Nissan. Oportunidades especiales solo vas a encontrar en Nissan Norte. Por ejemplo, o el Versa 2025 a crédito con bono de hasta 84,000 pesos, aplica restricciones, o un año de seguro gratis a una tasa del 10,99 o a un precio especial, también te lo puedes llevar con mensualidades desde 5,890 pesos. También si estás pensando ponerlo a trabajar, pues NP 300 2025 a crédito con bono de hasta 48,500 pesos. O si prefieres una X-Trail 2025 de contado con bono de hasta 50,000 pesos o a crédito desde 576,900 pesos, más un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Solo en Nissan Norte, la mejor agencia. Agenden su prueba de manejo al 99 99 41 03 41. 49 41 03 41. O entren a su página nissannorte.com.mx. Estamos platicando ya del tema De estrés, del estrés tensión, laboral, todo de eso. cómo podría ser las alertas para un empleado de las áreas de recursos humanos. Tal vez aquí me voy a meter en un tema que a lo mejor no lo manejamos bien, pero ¿sabes de algunas políticas laborales que puedan ayudar a empleados con la depresión? ¿Se ha sabido? Bueno, se supone que los agentes de recursos humanos tienen de alguna forma la obligación de ofrecerle a sus empleados los mejores formas de poder sentirse a gusto en su trabajo, para poder de eso también exigirles un poco más en cuanto a los niveles de creatividad y Sí, yo sé productividad. que es la NOM 035 y todo Así esto. es, así es, así es, precisamente sobre esa norma, la 035, que además es una norma que tú sabes que no tiene muchos años, tiene, no No, sé, 8 o 10 años de haberse implementado y que ahorita la están tratando de aplicar bastante, precisamente para darle más protección a los empleados, para darles más seguridad. se Pero empezó a bueno, detonar esto con el tema de la pandemia sí, ¿no? La y fue pandemia, las condiciones de salud que que muchas han veces, cambiado mucho, Rafa. O sea, el ya considerar que pueda ser híbrido el trabajo ujú, o en línea, o vamos a llamarlo así, en home office,
Ha cambiado muchísimo y cualquiera de las dos que estemos platicando, de las tres, híbrido, Sí, o sí, sí. presencial o home office, causa ya también un problema. ¿Cómo nos afecta también ya cuando lo llevamos a la casa, ¿no? El impacto en la familia. Es terrible, Enrique. Yo creo que si no están de alguna forma con un proceso previo, cuando menos de estar pensando, decir, ahora con la pandemia a lo mejor vas a tener que trabajar más tiempo aquí en casa y empezar a crear en casa ya toda una serie de horarios y de actividades específicas. Espacios. Espacios, Enrique. El espacio muchas veces es terrible porque Yo ya creo que están es el invadiendo mi mayor privacidad. problema. Estás invadiendo de nueva cuenta mi privacidad, mi intimidad y no hay un adecuado Hay un medio de cambio en la comunicación. dinámica Sí, familiar. por supuesto. Y eso generó muchísimo, Enrique, muchísima depresión. Ahorita que hablemos ya de depresión en el ambiente familiar, sin duda, la pandemia vino a crear mucho el tema de depresión y mucho el tema de ansiedad. Y yo te puedo dar cifras, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera que Ujú. a nivel particularmente en países en vías de desarrollo, en una población de 500,000 habitantes, hay cuando menos 35,000 enfermos con una verdadera depresión, Enrique, con una verdadera Ya anda, depresión severa. severa, sí, de esos que necesitan una atención, ya sea por medios psicoterapéuticos, o sea, un programa en donde a través de la comunicación puede ir ayudándole al sujeto a conocer los temas que le están generando la depresión, o muchos de esos casos que sí necesitan ya un tratamiento farmacológico. Desgraciadamente, estamos también en un país, Enrique, en donde las condiciones de atención a estos problemas no se da en la forma que es la más adecuada. Te puedo decir que en los temas de depresión se considera que cuando menos, uno de cada cuatro personas que va a una consulta de medicina general o de cualquier otra especialidad, Enrique, está pasando por un estado depresivo muy Es importante. que haciendo cuentas de esas 500,000 personas, que el 35,000, estamos hablando que es un 7.5 Sí, aproximadamente. sí, sí. ¿Qué dices? Bueno, es poco, 7 puntos, pero no, ya hablando en personas, es muchísimo, o sea, de un promedio de 500,000 personas, 35,000, Sí, Enrique. es mucho. Hablamos de que en Yucatán, cuando menos, de acuerdo a estas cifras de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial de Desarrollo, o sea, esta investigación la hizo conjuntamente, hablamos con el Banco Mundial de Desarrollo hace como No, estamos hablando de un promedio como a nivel mundial, a vamos a nivel llamarlo mundial, así. a nivel mundial. Ahora, si lo No, hablamos por ciudades, pero puede ahora en la ser unas actualidad, más que Enrique, se otras. supone que de ese 7.5 que tú ya hiciste muy bien la cuenta, ya en la actualidad estamos hablando que no menos de 10 a 12% de la población total, incluyendo niños, adolescentes, adultos mayores, está bajo un estado de depresión muy importante, de 10 a 12%. Si hacemos cuentas de cuántos deprimidos había en Yucatán, estamos hablando de más de 250,000 deprimidos. Más de 200,000 deprimidos que necesitan una atención. Y hablamos nosotros de algo que se llama brecha de atención. O sea, ese, ahora sí que brecha precisamente porque es el tiempo que pasa o la posibilidad de que el sujeto tenga una atención es larguísimo, Enrique. Te puedo decir que en el caso de la depresión, que es de los de menos brecha, está en 8.2. O sea, por cada 10 enfermos con una depresión importante, solamente 2 tienen una buena atención. Los otros 8, a lo mejor 3 tienen atención, pero no se les da la atención que es necesaria. Muchas veces por falta de una adecuada identificación de lo que es el ámbito médico, de lo que puede ser un trastorno de ese tipo. Ansiedad, depresión, estrés, tensión, son de lo más común en cuanto tú te vas a Oye, enfrentar. hace unos años, y lo platicamos mucho aquí, Yucatán ocupaba un lugar importante en números de suicidios, inclusive. Estamos hablando de hace 5, 8 años. Así es. No, ¿Cómo se ha avanzado? ¿Cómo lo han trabajado las en autoridades? el tema de suicidio, desafortunadamente en Yucatán todavía se siguen dando cifras muy altas. Porque, bueno, estamos hablando que lo que está pasando es, ya en un caso extremo, ya muy extremo, si llegamos a Sí, esa claro, parte. Enrique, pero te puedo dar cifras también. Tuve la oportunidad de colaborar durante 14 meses, hace 4 años, en la Secretaría de Salud, y particularmente el programa que me permitieron que llevara era el de prevención de suicidio. Tuvimos la oportunidad incluso de hacer un estudio en donde se demuestra esto que estamos hablando de la depresión, Enrique. Al menos el 63% de los sujetos que se suicidaron en 2019 estaban bajo un estado de depresión.
y una depresión que era importante Aquí en Yucatán. aquí en Yucatán. 63% fueron, la cifra no me acuerdo cuál era, pero era una cifra importante. Claro. 63% con problemas de depresión. Fíjate bien, 63%, o sea, Por eso seis y la medio. importancia de identificar esto y tratarlo, Rafa. Y por eso agradezco mucho que nos platiques de esto, ¿no? Pues la Que verdad es que no es cosa pequeña, ¿eh? no, 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 Enrique, no para nada. Desafortunadamente no es cosa pequeña. Y bueno, algo que también pasa, pues a nivel mundial y particularmente en países como el nuestro, que lo que es el campo de la atención a este tipo de problemas se les dan muy pocos recursos económicos, muy pocos recursos económicos. Mm. Y una falta de una planeación estratégica adecuada como para poder tener la oportunidad de dar una mayor cobertura, Enrique. Mayor cobertura significaría darles una mejor atención a todos esos enfermos deprimidos que hay en los 100 municipios en donde no, a veces está el médico general nada más y el médico general se dedica, bueno, pues a investigar si tiene un problema cardiovascular, no cardiovascular, un problema respiratorio, un problema digestivo, un problema de vías urinarias y da eso. Pero evita todo, vamos, no evita, Claro. sino que no entra en lo que es esa percepción del estado de ánimo que estoy enfrentando yo. Y ayudarle, Enrique, porque si no está bien de su estado mental, incluso va a No, dificultarse no más. estamos siendo preventivos. No estamos siendo preventivos. Y esto sí, pues, ya Pero tenemos. tampoco correctivos, Enrique, porque si Sí, no estás teniendo la capacidad de identificar a un sujeto que tiene ansiedad y depresión y tiene además un problema cardiovascular importante o tiene un problema digestivo importante, si no le ayudas a resolver esos dos temas antes, va a tardar mucho más en mejorar de bueno, otras patologías. ahorita continuamos con el tema. Oiga, si está con antojo de algo verdaderamente legendario, Texas Roadhouse es tu destino. Disfruta de costillas que se desprenden del hueso. Los cortes son cortados a mano todos los días y bueno, te reciben con ese pan fresco horneado con cada 5 minutos y con las mejores guarniciones, que de verdad las guarniciones están para chuparse los dedos, están deliciosas. Acompaña tu comida con las mejores margaritas de la ciudad o una cerveza de barril bien helada. Te juro, te le van a hacer regresar y a disfrutar, porque aquí, aunque digan que es invierno, es primavera, es verano, el calor siempre se antoja una buena bebida bien fría y acompaña, más bien, que acompañe a una gran comida como lo pueden tener en Texas Roadhouse. Aprovechen su Early Dine, son 7 platillos, cada uno puedes tener con 2 guarniciones por solo 199 pesos de lunes a jueves, de 5 a 7 de la noche, mismo precio desde el 2018. Visítalos en Montejo, frente a Plaza Harbor, y Cauquel, frente a Walmart. Texas Roadhouse, líder en casual steakhouse. Vívelo al estilo Texas. Síguelos en sus redes sociales, @Texas Roadhouse México. Vamos a un corte, en un momento regresamos. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. Gracias, gracias. Oigan, hay que cuidar la columna, Salvador, porque también muchas personas, ya cuando se enferman, tienen unos males que, como lo hemos dicho, se normalizan y aprendemos, entre paréntesis,
a vivir así, pues realmente no es vida y eso también nos afecta mucho en nuestro ánimo. Por eso el doctor Carlos Aguilar Escalante, ortopedista y experto en cirugía de columna vertebral, él está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Él tiene la especialización en cirugía de columna y columna pediátrica, cirugía mínima invasiva, atención en trauma de urgencia y hospitalaria. Agenden su cita hoy enviando un WhatsApp al 99 91 30 1307, 99 91 30 1307 con tu nombre completo, historial clínico o estudios previos. Selecciona el horario que mejor te acomode y ahí vas a empezar a tener una vida sana. Es el momento de ir con el doctor Carlos Aguilar Escalante. Calidad y experiencia para una columna sana. Sigamos con nuestro tema, Rafa, los posibles impactos que deja de llevarlo también en la parte familiar. Es indudable que es donde más se ve la afectación, Enrique. En el trabajo la vas a poder identificar, quizás con una buena capacitación del área de recursos humanos, pero en la casa se nota de inmediato. En la casa se nota cuando el jefe de la familia empieza a aislarse, empieza a disminuir la comunicación afectiva y no afectiva, tanto con la esposa como con los hijos, o el esposo y los hijos. Esa tendencia de llegar del trabajo, saludar, y en lugar de compartir un rato de amabilidad, de información de cómo estás, cómo te fue, agarrar y meterse a su habitación y empezar a bajar actividades como es incluso el hábito de comer. El enfermo depresivo tiende mucho a bajar también sus niveles de alimentación. El O enfermo todo lo depresivo, contrario, no, a fíjate comer de que más, no, el ¿no? enfermo depresivo no. El enfermo depresivo, el ansioso sí. El que tiene ansiedad sí tiende mucho a eso, a estar comiendo. Ok, O sea, son muchas de las cosas, de las diferencias que vemos en fíjate. el enfermo con ansiedad por por esa situación de los conflictos que está teniendo que tiene que resolver, empieza a tener la idea de que al comer va a bajar todo eso. En el enfermo depresivo no. En el enfermo depresivo no tiene ni siquiera el deseo, el gusto por la comida, el hecho de aislarse del ambiente familiar. Y en la familia, la afectación es decir, bueno, ¿qué le está pasando a mi papá? ¿Qué le está pasando a mi mamá? ¿Qué está pasando con uno de mis hermanos que de pronto no habla, no dice cómo se siente, pero lo vemos que está sin comunicación, lo vemos que está triste, lo vemos que está, incluso se mete en su habitación, empieza a ver algún tema, lo vemos que empieza a llorar, porque también es un síntoma común dentro del ambiente de la familia cuando una gente está muy deprimida. Es muy fácil que el proceso afectivo lo lleve a momentos de estar llorando, de estar diciendo que las condiciones de vida no le están siendo Oye, agradables. Rafa, ¿qué actitudes ayudan o perjudican a alguien con depresión dentro del hogar? Perjudican mucho tanto a la persona que está enferma si no se le da una atención como al entorno familiar. No, pero las actitudes. Las actitudes. La actitud, por ejemplo, no podemos dejar en una actitud de decir, está triste, está aislado, dejémoslo. No, esa es una actitud totalmente negativa. Si estamos viendo que está teniendo esas acciones, vamos a establecer más comunicación, a presionar más comunicación, para que de alguna forma el sujeto vea primero que hay interés de parte del entorno familiar para que mejore y que esto permita, a su vez, que pueda tener ya una atención más especializada, Enrique, porque la depresión por sí sola a veces en la casa o aún con un psicólogo nada más no se mejora. Y aquí sí es aconsejable, pues sí, la participación de preferencia de un médico especialista en el área de psiquiatría o bien con algún médico que tenga esa posibilidad de estar incluso recetando algunos medicamentos. Los medicamentos, Enrique, en el enfermo depresivo sí son importantes. Yo diría que el 50% de la mejoría, de la mejora continua de un enfermo con una depresión, en donde se identifican factores internos como factores externos, resulta importante. El ambiente familiar, el crear redes de apoyo, Enrique. El Esto, enfermo depresivo necesita una buena red de aquí hay apoyo, una pregunta muy importante. ¿Cuándo pedir ayuda profesional? particularmente cuando el sujeto está teniendo niveles cada vez mayores de ¿Pero poca. esto lo hace la familia o el sujeto? La familia tiene que ver esto. Muchas veces por esta situación de que el sujeto no quiere generar en la familia una situación de preocupación, no dice lo que está viviendo. Entonces aquí es a donde sí la familia tiene que estar muy atenta a lo que está teniendo de comportamiento el sujeto dentro del entorno familiar. Hay que tener recursos que estén muy disponibles, como pueden ser líneas de atención.
Por supuesto, Hay por muchas, supuesto, digo, sí, 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 no, aquí en Yucatán tenemos. aquí tenemos, la Secretaría de Salud desde hace 8 años viene desarrollando sistemas de comunicación para identificar tanto el tema de la depresión como lo que tú mencionabas hace rato, el tema de suicidio, que sigue siendo muy grave aquí en el estado y en donde las condiciones son múltiples de por qué se lleva a dar este problema, pero una más muy importante es la depresión. El otro tema, en el caso de ella, una gente que se suicida, tiene que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Con un porcentaje mayor del O de consumo de 50% o de drogas, ¿no? drogas, pero un porcentaje mayor del 50% de los sujetos que se han suicidado en los últimos 5 años o estaban bajo algún efecto de alcohol o algún efecto de droga. Tenían problemas incluso económicos o lo que era muy común también, el tener una fricción dentro del ámbito de la relación de pareja. Esto es bien importante. Y en los jóvenes, ojo, Enrique, estamos teniendo cada vez más depresión en la adolescencia. Estamos teniendo muchos casos de depresión muy importantes que los llevan incluso a actitudes autolesivas. Está considerado, Enrique, a nivel mundial, en segundo lugar, la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 26 años es el suicidio a nivel mundial. Y Yucatán andamos por ahí. Bueno, no sé, Qué son triste. temas muy complicados, pero hay que tener muy presente que estos cambios del estado de ánimo hay que ¿Sabes? identificarlos. Es que se nos hace tan normal decir, ¿dónde está tu hijo o tu hija? Está en su recámara, está ahí jugando. Ahí se puede pasar las horas. Y yo he visto que se platica como si fuera algo normal. O sea, ya te vas inclusive a vacacionar en grupo, en familia, con amigos y demás, y los hijos, pues ellos ya sabes, encerrados ahí en el cuarto. O sea, esto es pues un poco amarillo, ¿no? O Pero ámbar o ya rojo. yo creo que ya, cuando menos en ámbar, ya lo podemos dejar, el que no podemos permitir ese estilo de vida de los jóvenes, no lo debemos permitir. Debemos estar cerca de ellos, estar viendo qué está pasando, por qué están tanto tiempo encerrados. Obviamente los medios de comunicación en la actualidad, la tablet, la computadora, Sí, todos estos claro. sistemas pues también afectan muchísimo, ¿no? Muchísimo. Hay que estar muy al pendiente para que se evite Pues cualquier problema muy hay serio. que, sobre todo una autoridad como tú, porque tú eres una autoridad en este tema de la psiquiatría, invitarlos a eliminar porque todo esto es un estigma. Así es, Enrique, así es. Y estigma general, o sea, todos lo hacemos, ¿eh? Pero Todos sabes que, caemos en un porcentaje, pero también lo vemos, lo normalizamos así es. y ya se vuelve un estigma también. Pero mira, yo realmente me siento muy contento de la invitación que me hacen ustedes los martes de venir aquí, porque sé que lo que están haciendo ustedes es precisamente generar un proceso de educación a la gente en general, pues para tener esa capacidad de identificar estos cuadros, ¿no? Si no, se va a seguir normalizando y cada vez vamos a tener más dificultades para poder atenderlos. Entonces, para cerrar el programa, la depresión realmente no es una debilidad. No, no es Es una enfermedad que necesita apoyo, comprensión, pues sobre todo tratamiento. tratamiento. Y que sea un buen tratamiento. Que tenemos muchos medios en la actualidad, Enrique, para identificar en una o dos entrevistas cuando una persona está pasando por depresión. Simplemente hay algunas pruebas que yo le aplico al paciente en una segunda entrevista, pruebas especializadas para ver cuál es el nivel de depresión que tiene. Y entonces ya trabajar con un sistema, pues muchas veces de trabajo de coterapia, que le llamo yo. O sea, yo voy a estar viendo al paciente en cuanto al control de muchos síntomas que está teniendo con medicamentos, pero en otras ocasiones incluso me apoyo en equipo, compañeros psicólogos, para que ellos sigan trabajando mucho más el aspecto emocional, vivencial de lo que está pasando con ellos. Pues muchas gracias, Salvador. Nada, Doctor Enrique, para mí Salvador González, él es psiquiatra y especialista en estos sí, temas. me encuentran en el 99 95 46 20 13, con todo gusto, lo que necesiten, por favor. Muchas gracias. Pues cuidemos nuestra salud mental, así como cuidamos nuestra salud física, Así es, Enrique. Tenemos que o hacer, más. fíjate que ya en la actualidad tenemos que hablar de salud integral y la salud física y salud mental no pueden estar separadas. Bueno, pues Eso es bien hay que importante. preparar un tema muy interesante con eso, porque Claro que sí, es sí. cierto, muchas veces vemos que jóvenes que hacen mucho deporte y todos los días gimnasio, corren y todo eso, están en una situación muy grave, ¿eh? Sí, 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 así Y es. no es que nada más que estemos físicamente sanos. Pero, Pues te agradezco mucho, nada, Salvador, Enrique, con muchísimas mucho gusto. gracias, Muchas pero gracias. también agradecerles a ustedes que nos permitieron acompañarlos en esta tarde de martes, siempre disfrutando de todo lo que tenemos. Y si nos ha dado cuenta, tenemos mucho por qué dar gracias. No hay que hacerle nada más poner atención en lo malo que sucede.
hay muchas cosas que tenemos positivas y que si no, hay que voltear para atrás y ver a los que tienen menos que nosotros. Háblese, definitivamente. no estamos hablando de cosas económicas. No, Entonces, no. hay que agradecer. Y como siempre nos despedimos, no hay crisis que soporte, pero cualquier crisis, económica, moral, Sí, sí. física, que soporte 10 horas de trabajo al día, pero siempre, siempre con actitud positiva. Que tenga una excelente tarde y nos escuchamos mañana.